Quiero invitarles a tomar un momento para orar. Y ya oramos por muchas bendiciones del Señor. Es el momento para orar por nuestros corazones. Y prepárate, cierra tus ojos, habla con el Señor. Este es un tiempo agradable para estar en su presencia. Y si hay algo en tu corazón, algo de tu familia, de tu trabajo, que quieras poner delante de Él, este es el momento. Nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana todavía. No venimos confiados en nuestras propias obras, sino en tu obra, Jesús. Venimos ante ese Dios tan diferente a nosotros, ese Dios hermoso, majestuoso, que se dignó hacerse hombre y morir en una cruz. Tú conoces todo de nosotros, Señor. Tú conoces las batallas profundas de nuestro corazón con tantos asuntos, Señor. Tú mismo sabes, Señor, cómo alrededor las personas nos perciben, las luchas que hay con nuestro carácter, los temores que hay, Señor, que asaltan nuestra vida. Te ponemos delante de ti nuestro corazón. Ponemos delante de ti, Señor, en este momento el que tu palabra venga y hable a nosotros, que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual, que tu Espíritu Santo tenga libertad en medio nuestro, Señor, y no permitas que ni siquiera nuestro celular apague el Espíritu. Gracias, Señor, porque nos das esos ejemplos. Y oramos en tu nombre, Señor, que dirijas tu palabra, que es todo suficiente. Oramos en tu nombre, Señor, que derrames bendiciones a nuestro corazón, que transformes nuestro ser y aún la necesidad, Señor, de ser exhortados por ella. Que hoy salgamos con vida al estar frente a un Dios santo como lo eres tú, Señor. Amén. Amén. Gracias al de la ilustración. Dios lo bendiga. Para los que están conectados, sonó un celular justo cuando terminé de hablar de las redes. Estaba hace algunas semanas viendo, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver cuando hicieron esa gran celebración para la reina Isabel II. Y en Inglaterra, qué majestuosidad, qué pompa para una reina que hasta el día de hoy, 70 años en el trono. ¿Usted sabe cuánto gastaron solamente en el desfile que hicieron en honor a ella? 17 millones de euros. Solamente en el desfile. Ahora, imagínate cuánto más gastaron los 4 días que fueron a la celebración por su cumpleaños y por su reinado. Tal vez estás todavía leyendo las noticias de cuánto se gastó el 7 de agosto para el cambio de presidente. Y cuando miras ese tipo de celebraciones, porque no es la única, en muchos lugares del mundo, para las personas que se honran, las personas que están en eminencia, se les invierte mucho dinero para honrarles. ¿Cuánto crees tú que valdría honrar al Dios hecho hombre? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar para honrar, siquiera si pasara por las palmas? Las Escrituras nos dejan ver a ese Dios enigmático, diferente a nosotros, porque a nosotros nos gusta ser afirmados, ser reconocidos, que se nos
hagan celebraciones, que se nos digan lo bien que hicimos esto o aquello. Aún si tú logras tener un puesto de eminencia, imagínate si vienes un domingo, uy, ¿dónde te ponemos? ¿Dónde te ponemos, por favor? Quitemos aquí a algunos de los amigos y pongámoslo en el palco. Pero este Dios, tan diferente a los seres humanos, que se hizo hombre, nos muestra en este capítulo 19, nosotros estamos semanalmente estudiando las Escrituras capítulo tras capítulo. A veces un capítulo lo dividimos en 2 o 3 porciones. Para entender mejor la palabra de Dios, ya estamos terminando el Evangelio de Lucas durante 2 años. Capítulo 19, hace unas semanas se abrió este capítulo con Zaqueo, ese pequeñito hombre que quería conocer a Jesús y que se subió a un árbol mientras él iba pasando por ahí y Jesús lo llama y le dice: Zaqueo, ven que hoy quiero estar en tu casa, y trae salvación a su vida. Y Zaqueo quiere reconocer eso, siendo generoso y restituyendo a los que les ha hecho daño. Luego, la semana pasada se nos contaba sobre esta parábola que Jesús compuso para los que le escuchaban, de 10 hombres que vinieron a Jesús y Él les dio dinero. El rey que tiene dinero les da para que ellos vayan y hagan negocios. Si tú hasta el día de hoy crees que el Evangelio no tiene que ver con tu trabajo y no tiene que ver con que produzcas, no has leído la Biblia. A estos hombres en la parábola el rey los llama a cuentas por la manera en que hicieron multiplicar el dinero que les dio. Y Jesús comparó el reino de los cielos con esto. Al final de ese evento, en el verso 27, es Jesús quien dice con la parábola, tenía unos enemigos y dice: pero en cuanto a estos enemigos míos que no me querían por rey, y ahí introduce nuevamente la palabra rey, tráiganlo acá y mátenlos delante de mí. El texto que vamos a estudiar hoy es inmediatamente el verso 28 al 44 y les invito a leerlo juntos. Ahí abre tu Biblia, léelo conmigo. Ve tomando notas aún de los asuntos que no tienes claro y pidámosle al Señor que nos bendiga con su palabra. Dice así el verso 28, Lucas 19. Dicho esto, o sea, dicho la parábola, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba la gente, tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque
no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Esa es la palabra del Señor. ¿Habías escuchado antes esta historia? Clásicamente la escuchamos en Semana Santa, ¿recuerdas? Hay otras versiones que mencionan los evangelistas. ¿Recuerdas cuándo es que leemos este texto en Semana Santa? Muy bien, Domingo de Ramos. ¿Y por qué se llama Domingo de Ramos? ¿Por qué? Porque sacan las palmas, los ramos y empiezan a darle victorias al Señor diciendo Hosana, 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 ¿cierto? Esta versión de Lucas no tiene las ramas, no tiene las palmas. Pero es la misma escena, es la misma escena. Jesús anticipa. Y quiero explicarles por un momento este pasaje de la siguiente manera. Jesús es el rey anticipado o anunciado. Luego vamos a entender por qué es anticipado o anunciado. Luego es el rey adorado como Salvador. Se adora a este rey que está sentado sobre un burrito. Y finalmente es el rey justo que condena. En esa última porción que leímos, cuando mira a Jerusalén, condena. ¿Por qué es el rey anunciado? No sé si tú has leído la profecía de Zacarías. Ve conmigo por un momento a Zacarías, capítulo 9. Zacarías está cerca del final del Antiguo Testamento. Y él lanza la siguiente profecía. Capítulo 9, verso 9. Dice así. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador, humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Zacarías anticipa la venida de este rey. Es una promesa que el Señor le da a Israel, una profecía que lanza Zacarías en el Antiguo Testamento más de 400 años atrás. 4 siglos atrás, el Señor lanza en boca de Zacarías esa profecía. Y le dice al pueblo de Israel, vas a saber que viene tu rey cuando lo veas montado en un burrito. Este maravilloso rey que dice estas 3 expresiones, justo, salvador y humilde. ¿No te parece tan interesante que al pensar en el Dios hecho hombre, la pompa que hay es un burrito? De hecho, en este pasaje, si tú lo lees con detenimiento, todos son anónimos, todos son anónimos. ¿Cuáles son los discípulos que van por el burrito? No se sabe. ¿Cómo se llama el dueño del burrito? No se sabe. ¿Cómo se llama el burrito? No se sabe. Ni siquiera los fariseos que cuestionan a Jesús. Ahí todos son anónimos para mostrar Lucas en su pluma que el exaltado es este maravilloso Dios hecho hombre. Es majestuoso, como cantamos en las canciones al inicio, porque Él es creador. Es majestuoso porque Él hizo el universo. Las Escrituras cuentan que Dios Trino hizo el universo y ahí estaba Cristo Jesús. Él creó absolutamente todo lo que tú ves. La catarata más grande de este mundo. El túnel más profundo. Las flores que tú y yo nunca conoceremos. Él las creó para su gloria. Majestuoso. Pero ¿saben cuál es la majestad en este verso? La humildad. El Dios humilde. ¿Cuánto pagaríamos por celebrarle a Jesús su venida? Y Él mismo desata en un burrito con unas pequeñas mantas de una gente humilde que ni siquiera tendría cisben. Y Él se monta en ese burrito.
el único Dios sabio montado en un burrito con humildad, con humildad. ¿Qué nos está enseñando como iglesia Redil del Poblado este Dios? ¿Qué le está enseñando a esta iglesia? Que mira el resto de la ciudad desde su bendición, desde sus recursos. ¿Qué le está enseñando a esta iglesia, a ese Dios montado en ese burrito? Por favor, un Dios humilde. Se nos muestra en este pasaje la majestad, ese brillo que tal vez a ti y a mí no nos gusta de la humildad. Si recuerdas Mateo capítulo 11, cuando Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Recuerdan lo que siguió diciendo? Aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón. Nuestro Dios es manso y humilde. Manso y humilde. Una de las enseñanzas más poderosas que Jesús quería dejar antes de llegar a la cruz, su humillación más grande, es que a aquellos que le adoran y que le exaltan deben articular su teología con su vida. No puede estar desconectado pensar que ese Dios grande, majestuoso, maravilloso, soberano, ese que leemos en el griego, en el hebreo, los padres de la iglesia, la reforma, que leemos arriba y abajo y por todo lado, y no ser reflejo de su mansedumbre y su humildad. Ese Dios montado en un burrito le dice a esos discípulos, así es su Dios y así será su pueblo. Así es su Dios y así será su pueblo. Conectan lo que saben de Él y lo viven diariamente. Ese es el rey que se muestra ahí. En segundo lugar se muestra el rey adorado, que se adora, que se exalta. Mira los versos 27 en adelante, dice que cuando bajaba del monte de los olivos, todos los discípulos, todos, no se menciona cuántos ni cuáles, pero eran todos, estaban tan entusiasmados y comenzaron a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Y su alabanza gritaba, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Recuerdan ese estribillo? ¿Quién lo dijo antes? ¿Lo cantamos en Navidad? Ángeles cantando van. Los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas. Y aquí estos discípulos, temerosos, preocupados de su futuro, se detienen para ver a su rey y deciden adorarle y exaltarle con todo su ser. Si algo he encontrado en las marcas de este pasaje, capítulo 19 sobre la adoración, es que Zaqueo decide adorar al Señor restituyendo y siendo generoso. Cuando se encuentra con Jesús, Zaqueo decide restituir todo el agravio que le había hecho a su pueblo y ser generoso. Los 10 hombres que reciben en la parábola el dinero, ¿saben cómo le adoran? Yendo a trabajar y a multiplicar lo que el rey les había dado. Cuando ellos vuelven a darle al rey lo que él les había dado, le dicen, aquí tienes el doble. Y él, buenos siervos y fieles. Él se siente exaltado y adorado como rey por lo que tú y yo hacemos todos los días como médicos, abogados, ingenieros, como amas de casa, como empleados, como pastores, como cualquiera sea tu profesión, músicos, fotógrafos. Adorado por la manera en que tú entiendes tu trabajo y lo desarrollas. Pero en este verso, Jesús es adorado con palabras, con alabanzas. No sé cómo sea tu alabanza en la iglesia. No sé si tú eres de los que, ay, si él levanta la mano, yo también. Ay, si él canta duro, yo también, si no me quedo aquí calladito. No. Si estás frente al Dios Santo, ¿no crees que si Jesús pasara aquí con un burrito, no nos tiraríamos
a llorar y agradecerle por su bondad, por sacarnos de nuestras miserias, por liberarnos de nuestros pecados. Agradecerle porque Él decidió ir a la cruz por un pecador que no lo merecía. Aquí se ve el Rey humilde, que es anunciado, el Rey Salvador, que es adorado, el Rey justo que condenará. Si leíste la última porción del verso 41, cuando Él llega a Jerusalén, Él no es como en la parábola que Él mismo menciona, traigan a esos enemigos y que les corten la cabeza. Cuando Jesús se va acercando a Jerusalén y mira a su pueblo, lo ve como ovejas sin pastor. Y dice este verso 41, Jesús vio a la ciudad y lloró por ella. Lloró. Él no escondía sus sentimientos. ¿Y por qué lloraba? Él lloraba en primer lugar porque ese pueblo no quiso recibir la paz de Jesús. Y en segundo lugar porque no reconoció el tiempo en que Dios vino a salvarlo. Estaba enfrente a ese Dios que venía a salvarle y lo rechazó. Y lo rechazó. Y Jesús llora, pero también le dice, según las profecías, en el 70 se cumple esta desolación en Israel. El Señor lanza esta profecía, está en un sentido maldición, este juicio sobre Israel, aunque le dolía su corazón. Porque cuando tú estudias la palabra te das cuenta que este rey es humilde, es verdad. Este rey merece adoración. Este rey también puede condenar. Y la condenación que trae es para todo aquel que le rechaza. El apóstol Pedro decía que es la piedra angular, que es sobre la cual algunos se sostienen y no caerán, pero también es piedra de tropiezo para aquellos que le rechazan y están condenados. ¿Cómo entendemos nosotros ese pasaje para esta iglesia en este día? Y quiero animarte a pensar que aquí hay 3 tipos de respuestas. ¿Sí los pudiste ver? 3 maneras de responder a la presencia del Dios humilde pasando enfrente de nosotros. La primera respuesta es la adoración. Ya les mencionaba, la adoración. Los discípulos lo ven y no empiezan a pedirle. No. Sería lamentable ver al rey y decir, ay, colabórame ahí con el trabajo. Es que yo quiero estar en el ministerio. No. Adoración. Adoración. Y como mencionaba y quiero remarcarlo, se adora restituyendo y siendo generosos, se adora con nuestro trabajo diario, cualquiera este sea, y se adora con palabras, con alabanza, con expresiones de adoración al Señor, con la manera en que nosotros aún físicamente le reconocemos arrodillándonos, levantando las manos, expresándole a Él, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana. Hosana. En el primer servicio estaba tan feliz porque había un hermano que venía de otra iglesia y a todo lo que decía, él decía, amén. Y yo miraba y pensaba que los extraños somos todos los que no decimos eso. Porque si está por dentro no lo puedes contener. No lo puedes contener. Adoración a nuestro Dios. Adoración. Adoración cuando restituyes y vas y le dices a la persona que le hiciste daño, mira, tú no me habías visto en estos años, yo no te había pagado esta deuda porque al principio no pude y después se me olvidó. Estos libritos que me prestaste, por cierto, ahí la cuñita para los que me tienen algún librito, te lo restituyo y te devuelvo otro.
pero también en tu trabajo, como la mujer en la Edad Media que entraba a su cocina y decía, un letrero aquí, se adora a Dios 3 veces al día. Cada vez que cocinaba, adoraba a Dios. Pero también cuando nos reunimos y le decimos, Señor, eres el Rey, si de verdad Él es el dueño de tu vida, si de verdad Él es el dueño de tu tiempo, de tu talento, de tu tesoro, adóralo, adóralo, exáltalo. Esa es la respuesta del discípulo. Esa es la respuesta del seguidor de Jesús. La segunda respuesta es lamentable. Lee lo que hacen estos fariseos. Verso 39. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús. Maestro, reprende a los discípulos. Pero él les respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Ellos no comprendían. Esa es la respuesta de la persona que no entiende. Por más que tú le quieras decir, pero es que tienes que entender, Jesús es el Señor, Jesús murió por ti, Jesús es el Rey de tu vida. No entiende, no entiende. De hecho, la queja que le hacen a Jesús por lo que hacen los discípulos es por la manera en que ellos le ven. Es decir, en últimas están cuestionando a Jesús. ¿Por qué ellos te dicen estas expresiones? Si tú no eres eso. La respuesta de aquel que no comprende quién es Jesús. Pero saben que Jesús no los regaña, les dicen, tienen que entender, esfuércense más, métanse a estudiar teología, vayan a la academia judía para que entiendan de quién hablaba el Antiguo Testamento. No, no les dice eso. Él sencillamente les dice, si ellos se quedan callados, hermanos, si nosotros nos quedamos callados, estas piedras van a decir aleluya. Los árboles van a decir aleluya. Todos van a decir Hosana, Hosana, bendito el que viene a Medellín. Bendito el que viene a Medellín. Y que ve esta ciudad con misericordia, como ovejas sin pastor. Pero la respuesta más lamentable es la de aquel que le rechaza. Es la multitud que días después está diciendo crucifíquenlo. Es la multitud que no quiso recibir la paz de Dios, que no sabía que el que estaba sobre ese burrito era Dios mismo, el creador, el dueño de todo, el rey humilde. Y le rechazaron. Prefirieron a Barrabás. A Dios hecho hombre. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál ha sido tu respuesta al Señor? Hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido tu respuesta al Señor? Porque por el Espíritu Santo Él todavía sigue pasando enfrente de nosotros. Hoy está pasando por acá. El Dios humilde que decidió ir a la cruz por ti y por mí. Yo quiero invitarte a reflexionar para que oremos con estos llamados del Señor. El primero es a recibirle con un corazón humilde. Que tu respuesta sea la de alguien que quiere ser discípulo de Jesús. Y si has venido por primera vez, si has venido por segunda vez, si tú eres aquellos que vienen porque la mamá no te va a prestar el carro si no vienes. Hoy te quiero decir a ti, es el día agradable del Señor. Entrégate a Él, entrégate a Él. Aun si tú percibes que en tu vida hay tanta religiosidad como la de estos fariseos, que lo único que hacen es entender a medias a Jesús, lo comprenden por pedazos, pero no le comprenden como Dios y Rey. Hoy es el día en que tú puedes rendirte a ese Dios. Entrégate a Él. Únete a los discípulos que cantan Hosana. En segundo lugar, redil del poblado
Iglesia, somos llamados a adorar al Señor, a adorarle con todo nuestro ser. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres y tienes. Adora al Señor, exáltalo. Mañana a esta hora, en tu trabajo, ¿cómo le vas a adorar? ¿Ya pensaste cómo vas a adorar al Señor mañana? Cuando estés mirando los números, cuando estés atendiendo a un paciente, cuando estés haciendo un producto, un servicio, cuando estés trabajando en Medellín, ya sabes cómo le vas a adorar. Porque si tú eres de los que piensan que es solamente adoración, venir el domingo es parcial. Adórale como ama de casa. ¿De qué maneras tú podrías adorar al Señor como ama de casa? Pero lo último, estoy convencido que es un llamado para esta iglesia, se los digo a manera de exhortación como pastor. Es que sería muy contradictorio ver a ese Dios humilde montado en un burrito, que su humillación pública más grande fue en la cruz, como dice Filipenses capítulo 2, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Que su iglesia sea una iglesia orgullosa y arrogante. Ustedes saben que el redil del poblado tiene esa tentación más que cualquier otro. Que pudiéramos ver a la ciudad y decirles nosotros desde nuestro orgullo, sálvate. Que no sabes lo difícil que es para nosotros en esta iglesia cuando invitamos a personas a servir y sale a relucir todo ese deseo de protagonismo tipo reina Isabel. Bueno, yo sirvo, pero tú tienes que mencionarme, pero tú tienes que aplaudirme. Si yo envío una cartica, me la tienes que leer. Si seguimos al Dios humilde, es porque sus discípulos eran humildes. Aprenden de Él que es manso y humilde de corazón. ¿Te imaginas cómo sería una mamá no controladora, pero humilde? ¿Tú te imaginas cómo sería mañana encontrarnos con un esposo humilde? Con un jefe que en vez de ser el tirano de turno, que se siente el faraón y todo el tiempo está sacando su látigo de palabras malvadas contra sus empleados, esclavos, se vuelve una persona mansa y humilde. Aprende de ese Dios humilde. Si este es el mensaje que Jesús quería dejarnos, amén. Amén. Si Él quería que las hermanas y los hermanos del redil del poblado fueran personas que son marcadas como humildes. Amén. Amén. Y si en algunos casos Dios te está humillando, responde como el salmista cuando dice, bien me fue haber sido humillado, para que conozca tu palabra. Algunos hemos sido humillados con temas laborales, financieros, de salud, intelectuales, cambios en la vida. Pero ahí sigue el mismo Dios humilde que estará por la eternidad con sus hijos, con los que se parecen a Él, con los que entienden este versículo, que anuncian sus virtudes, y una de ellas es la humildad. Estaba ayer visitando nuestro esfuerzo de fundar otra iglesia en Oriente. Le llamamos Comunidad Misional. Y en el camino estaba con un hermano de la iglesia y él me contaba esta historia. Vive en otra zona de la ciudad y tiene un carrito que parquea en la calle. No hay parqueaderos cerca, todos parquean en la calle. Y un vecino, el vecino de enfrente, el vecino fastidioso, con hermanas fastidiosas, consiguió un trabajo finalmente manejando un bus.
y él se siente el dueño de la cuadra. Tanto es así que cuando se va en su bus, le pide a los demás que le guarden su puesto con tablas y con muchas cosas, que nadie le toque su lugar. Resulta que este hermano de la iglesia llegó en su carro y estaba disponible donde él parquea su bus y parqueó, porque no había más donde parquear. Estaba en sus trabajos en casa cuando llega el rato el vecino amable y mueve el carro para que le suene la alarma. Y que se entere que lo están buscando afuera. Entonces sale este hermano y mira la situación y ve que le empiezan a gritar improperios y le dicen que por qué parqueó ahí, que todo lo que usted se pueda imaginar que sale del corazón humano, y este se volvió y se quedó en su casa. Como al rato vuelve otra vez y mueve el carro para que suene la alarma. Y ya nuestro hermano de la iglesia sale ya preparado con su espada desenvainada. Y dice que cuando iba saliendo recuerda una palabra del Señor que es: la respuesta blanda aplaca la ira. Doy testimonio que es el Espíritu Santo, porque a mí me ha pasado lo mismo y yo no soy tan inteligente para eso. Es el Espíritu que viene y te recuerda. Y en vez de sacar la espada, vuelve y la guarda. Mira a esa persona a los ojos y le dice, le está gritando, le está diciendo groserías y le dice: qué bueno que conseguiste un trabajo. Esa otra persona quedó desarmada por completo. Quedó sin palabras. Y lo que me cuenta este hermano es que hasta ya después casi que tomaban tinto juntos. No, tu carro cabe aquí, claro, tu carro queda aquí bien y muévelo para acá. Y al otro día ya lo saludó: ¿y cómo estás? ¿Y cómo te va? Discípulos del Dios humilde. Discípulos del Dios humilde. Seguro habrá historias en tu vida. Entrégate al Señor. No resistas hoy. Adóralo. Y aprende de Él, que es manso y humilde de corazón. No ha dejado de serlo. No ha dejado de serlo. Cierra tus ojos y respóndele al Señor. Aun si tienes que pedirle perdón por tu orgullo, por tu altivez, por no reflejar con tus palabras y actos que sigues al Dios humilde, pídele perdón. Tu adoración ha sido realmente tan pobre que estás apagando el espíritu. Hoy dile: Señor, perdóname, yo quiero adorarte con todo mi ser. Y si has venido tantas veces y no te has entregado al Señor, hoy es el día agradable para que recibas su paz. Ponte de pie y oramos juntos, luego cantamos. Padre Celestial, venimos delante de ti esta tarde ya. Queremos orar por aquellas personas que hoy están visitándonos. Son personas que llevan tiempo visitándonos y no han entregado su vida a ti. Que hoy tú mismo vengas, Señor, a tumbar ese orgullo de autosuficiencia, de creer que se pueden salvar porque tienen doble nacionalidad o dinero en el exterior, o porque hay influencias, contactos, salud, porque hay un intelecto desarrollado que puede ayudarle a librar los problemas. Ven a mostrarle, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que es tan humilde, que se digna a rebajarse y ver a esas personas que le han rechazado, llorar, invitarlas
que acepten el día de la visitación de Dios. Señor, desata los labios que han estado atados por el pecado, Señor. Desata los labios que han estado atados por la amargura, por la queja. Haz de esta iglesia una iglesia adoradora, Señor, en espíritu y en verdad. Que podamos levantar manos santas sin ira ni contienda, Señor, y exaltarte a ti, nuestro sabio, bueno, justo y humilde Dios. Que podamos reflejarte en nuestros trabajos, hogares y ciudad. Estamos aprendiendo de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón. Y hallaremos descanso para nuestras almas.